Well, good morning again. Buenos días, buenos días. Well, Mario, we're back. Say what? Oh, man. I think today we look a little more like heaven. Creo que hoy nos vemos más como el cielo. ¿No As me a escucharon, church- pueblo? Hoy nos vemos más como el cielo. Yeah. Amen. A little bit of spice. Yes, a little spice. Oh. As a church, we have been walking through the minor prophets this summer. Como iglesia hemos estado estudiando los profetas menores en este verano, But the minor prophets are not minor in their message. pero los profetas no son menores por su mensaje, And I hope you've heard the Lord speaking to you this summer. y espero que en este verano hayan escuchado la voz de Dios hablándoles. And I believe the Lord in His providence has us looking at Obadiah today. Y creo que Dios en su providencia nos tiene estudiando a Abdías en el día de hoy. We didn't pick this text for this service. Nosotros no escogimos este texto para este culto, We just followed the plan and trusted the Lord. solamente seguimos el plan que nos encargó el Señor. And I think Obadiah has something to say to us. Y creo que Abdías tiene algo que decirnos en esta mañana. Obadiah is the shortest book in the Old Testament. Abdías es el libro más corto en el Antiguo Testamento. And while we do not know a lot about Obadiah himself, Y aunque no sabemos mucho de Abdías en sí mismo, we know that he ministered at a time when Israel was suffering greatly at the hands of their enemies. lo que sabemos es que ministró en una época en la cual Israel sufría gravemente a mano de sus enemigos. And so God pronounces his judgment on Edom through Obadiah. Y por eso Dios pronuncia su juicio sobre Edom a través de, o por medio de Abdías. Now, the Israelites and the Edomites have a shared history. Ahora, los israelitas y edomitas compartían una historia común. They are both from Abraham's family. Ambos procedían de la familia de Abraham. Abraham and Sarah had Isaac. Abraham y Sara engendraron a Isaac. Isaac and Rebekah had two sons, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Jacob and Esau. Jacob y Esaú. So we see Israel obviously represented by Jacob, Así, Israel desciende de Jacob and the Edomites, they come from Esau. y los edomitas descienden de Esaú. And we can read about their conflict in Genesis 25 through 27. Y el conflicto que hubo entre Jacob y Esaú lo podemos leer en Génesis 25 al 27. And while Jacob became Israel and Esau became Edom, Y aunque Jacob llegó a ser Israel y Esaú llegó a ser Edom, their families would play out the same conflict for generations. sus familias prolongaron el mismo conflicto a través de las generaciones. And this leads me to point number one. Y eso nos lleva al punto número 1. Point number one is our relationships have an opportunity to start a chain reaction of blessings or curses. Y ese punto 1 es que nuestras relaciones pueden iniciar una reacción en cadena de bendiciones o maldiciones. Our relationships are not insignificant, Nuestras relaciones no son insignificantes, but they are powerful sino que son poderosas and they mean something. y significan algo. Human beings were so creatively created by God Y es que Dios nos creó de tal forma, tan creativa, that we are both interconnected and interdependent on one another. que a la vez estamos interconectados y somos interdependientes los unos de los otros. We like to think that we are disconnected and independent from one another. Y nos gusta pensar que estamos desconectados y que somos independientes los unos de los otros, But we're not. pero no es así. Human beings are the pinnacle of the created species on the planet. Los seres humanos somos la cúspide de la creación y como tales compartimos una conexión mutua. And as such, there's a connectedness that we have to one another. I'm sorry, say that again. And as such, there's a connectedness that we have with one another. Y por lo tanto tenemos una conexión los unos con los otros. And the only thing that is powerful enough to break that connection is sin itself. Y la única fuerza capaz de romper esa conexión es el pecado. Think about that. Piensen en eso. When we allow sin to break our connectedness, Cuando permitimos que el pecado quiebre esa conexión, the connectedness that we have as human beings, la conexión que tenemos, la unidad que tenemos como seres humanos, that is when we get the curse of independence. es cuando cosechamos la maldición de la independencia. Let me say that again. Quiero decir eso otra vez.
When sin breaks our connection as human beings, Cuando el pecado quiebra nuestra relación o conexión como seres humanos, that is when we get the curse of independence. es cuando cosechamos la maldición de la independencia, Because we were created for interdependence. ya que fuimos creados para la interdependencia. We were created to be brothers and sisters who look out for one another. Fuimos creados para ser hermanos y hermanas que se cuidan los unos a los otros, We were created to support one another. para apoyarse los unos a los otros We were created to watch over one another. y que se cuidan los unos a los otros. But when we forget just how connected we are, Pero si olvidamos lo unido que estamos, just like Jacob and Esau como le forgot, sucedió a Jacob y a Esaú, that's when we are cursed to be on our own. entonces estamos condenados o maldecidos a valernos por nosotros mismos. And the curse of independence is loneliness and isolation. Y la maldición de la independencia es la loneliness, Loneliness and isolation. that. Soledad e insolación. Sorry, Something that like was that. not in the notes. I need that monitor a little. Can we higher, get that to please. go up? Thank you. But my friends, that's why today matters. Por eso es que este día es tan importante para nosotros. Today matters for us as a church. Hoy importa para nosotros como iglesia. Today matters because when we come together, we're not just Anglos E importa porque cuando nos juntamos no solamente somos anglos or African Americans o afroamericanos or Koreans o coreanos or Hispanics o hispanos or whatever your nationality is. o cualquiera sea su nacionalidad. Today matters because we come together as God's people. Hoy nuestra conexión importa porque nos juntamos como el pueblo de Dios. And our connection matters because God has given us this beauty of relationships. Y nuestra conexión importa porque Dios nos ha dado esta belleza de las relaciones. And I am convinced Y estoy convencido that if we never came together, we would simply be falling into the same trap as Esau. que si nunca nos juntamos estaríamos cayendo en la misma trampa que cayó Esaú, It's the same trap as Edom. la misma trampa en la que cayó Edom. And that leads me to point number 2. Y eso me lleva al segundo punto. And that is when our relationships break down, it grieves the heart of God. Y es que cuando nuestras relaciones se quiebran, entristecen el corazón de Dios. We don't just break a law, No solamente rompemos con una ley, it grieves God's heart. sino que entristece el corazón de Dios. Because this is relational for God. Porque esto es relacional para Dios. Because we are a family, Porque somos una familia, the family of God. la familia de Dios. And the sad reality of relationships today Y la triste realidad es que is that we as Christians forget that we do not get to pick and choose our family. como cristianos olvidamos que no podemos escoger cuál sea nuestra familia. Jacob and Esau, they were family. Jacob y Esaú eran familia. Israel and the Edomites, they were family. Los israelitas y los edomitas eran familia. And just like today, Y asimismo, Christians all around the los world cristianos en todo el mundo are part of a spiritual family. son parte de una familia espiritual. And we must remember Y nosotros debemos acordarnos that when we intentionally split the family of God, que si intencionalmente dividimos a la familia de Dios, there very well may be consequences. muy bien podría haber consecuencias. This is how the book starts. Así comienza el libro. Obadiah, verse 1. En el versículo 1, Abdías dice: Thus says the Lord God concerning Edom, we have heard a report from the Lord. Así dice el Señor acerca de Edom, hemos oído un informe del Señor. Sometimes we forget that God is intimately more aware of the nature of our relationships than even we are. Y a veces olvidamos que Dios conoce mucho mejor que nosotros la intimidad de la relación que tenemos. Sometimes we forget and we think we can just write people off or treat them however we want to. Pensamos que podemos descartar a las personas o tratarlas como queramos. But Obadiah reminds us that the Lord always has a report. Pero Abdías nos recuerda que el Señor siempre tiene un informe. And God is not just aware of our actions, Y Dios no solo ve nuestras acciones, He's aware of those things we try to conceal from others, también ve aquellas cosas que tratamos de esconder, like our attitudes, como nuestras actitudes like what we affirm or don't affirm. o la falta de afirmación. But we have to back up
and ask a question. Pero entonces debemos detenernos y hacernos la pregunta. And the question is, what breaks down our relationships? Y la pregunta es, ¿dónde ocurre la ruptura? If Obadiah teaches us anything, it is this. Y si hay algo que Abdías nos enseña es lo siguiente. Point number 3. Punto número 3. It is that our relationships break down when we let pride puff us up. Es que nuestras relaciones se deterioran cuando permitimos que el orgullo tome lugar o nos engrandezca. Every time. Cada vez. Obadiah verses 3 and 4 say this. Abdías 3:4 dice lo siguiente. The pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rock, in your lofty dwelling, who say in your heart, who will bring me down to the ground? Though you soar aloft like the eagle, though your nest is set among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. Abdías 3:4 dice lo siguiente. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila. Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Notice he repeats the word heart twice. Noten que repite 2 veces la palabra corazón. He says, the pride of your heart, Dice que el orgullo del corazón he says, that's what deceives you. es lo que nos engaña. And then he says, you say in your heart. Y entonces dice que tú dices en tu corazón. This is what I mean by God not only sees your actions, but he knows your attitudes and affirmations. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que Dios no solamente ve tus acciones, sino que también conoce tus intenciones. Because God deals with pride on a heart level, Porque Dios trata con el orgullo a nivel del corazón, not just an action level. no solamente al nivel de una acción. People can say, La gente puede decir I'm not a racist que no soy racista because I've never opposed anybody, porque, because what? because I've never opposed Porque anybody. nunca me he opuesto a nadie. And yet racism can fill your heart. Y aún así el racismo puede llenar tu corazón. People can say, Alguien dirá I'm not anti-Semitic. que no soy antisemita, I've never opposed the Jews. jamás me he opuesto a los judíos, And yet hatred can fill your heart. y aún así el odio puede llenar tu corazón. And we could apply that same line Y podemos aplicar esa misma línea to every class and ethnicity on the planet. a cada clase y etnia sobre el planeta. And the same applies to pride. Y lo mismo se aplica al orgullo. We can say, I'm not prideful, Podemos decir, no soy orgulloso. and yet pride can fill our Y hearts. sin embargo, el orgullo colma nuestro corazón. And the problem that we have is that we cannot hide that from Y God. el problema que tenemos es que no podemos ocultárselo a Dios. The second problem that we have El segundo problema que tenemos is that prideful people normally don't know it. Prideful people normally do not know they are prideful la gente orgullosa normalmente no sabe que son orgullosas, because pride blinds us. porque el orgullo nos ciega. But notice the imagery used in verses 3 and 4. Pero noten la imagen que se usa en esos 2 versículos, The Edomites thought they were safe porque los edomitas creían estar a salvo, because of their physically high position in where people lived. porque físicamente vivían en lugares altos. That's where we get the images about the clefts of the rock De ahí obtenemos la imagen de la hendidura de la peña, or lofty dwelling o una morada elevada, or soaring aloft like an eagle o remontarse como el águila, or set among the stars. o tener un nido entre las estrellas. While this was physically true for Edom, Y aunque esto era una realidad física para Edom, it is spiritually true for us. también es una realidad espiritual para nosotros. Many times we think we are above, Muchas veces creemos que estamos por encima, untouchable. intocables, siendo intocables. We think our beliefs or our opinions Creemos que nuestra creencia o nuestras opiniones are more lofty than others. son más altos que los otros. And what we discover Y lo que hemos descubierto is that when our relationships break down, es que cuando nuestras relaciones se quiebran, it is because someone has tried to elevate themselves above es another. porque alguien ha tratado de elevarse a sí mismo por encima de otro. This does not negate the fact that sometimes, or that there's a real right and a real wrong. Y esto no niega la realidad de que existe el bien o existe el mal.
But in most human relationships, Pero en la mayoría de las relaciones humanas, if you look at the core issues they have, si usted ve la razón de los problemas que tienen, you will find someone believing that they are over someone else, encontrarán que hay alguien que se siente superior a otros, that they are superior. que están por encima. That wasn't in the notes either. Sorry. But us humans must be very careful. Pero como humanos debemos tener mucho cuidado. We must be careful trying to exalt ourselves over another person, Debemos tener cuidado de no exaltarnos sobre otra persona, especially over another brother or sister in Christ. sobre todo otro hermano o hermana en Cristo. And there are times when we exalt ourselves over other people. There are times when we do exalt ourselves over people, Y hay veces que nos exaltamos sobre otros, but not by hating them, pero no por estar odiándolos, no con odio, but by doing everything we can to avoid them. sino haciendo todo posible por ser indiferentes, evitarlos, Being indifferent to them. siendo indiferentes. Many times we find ourselves not playing the role of the Good Samaritan, Y a veces nos encontramos o nos hallamos no haciendo el rol del buen samaritano, but we find ourselves playing the role of those who just walk by. sino el rol de aquellos que sencillamente siguen su camino. This is what Edom did to Israel. Y esto fue lo que Edom le hizo a Israel. We see it in verse 10 and Lo 11. vemos en los versos 10 y 11. It says, because of the violence done to your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. On the day that you stood aloof, on the day that strangers carried off your brother's wealth, and foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, you were like one of them. Yo lo voy a leer un poco más resumido. Dice, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que tú, estando delante, llevabas extraños cautivos a su ejército y extraños entraban por sus puertas. Notice he uses the word violence. Noten que usa la palabra violencia. Edom's violence against Israel La violencia de Edom en contra de Israel was they stood aloof. They stood back. fue quedarse al margen, lejos. When Israel was being plundered, the Edomites said, it's not our problem. Mientras Israel era saqueada, los edomitas dijeron, no es mi problema. How many times do we say that? ¿Cuántas veces decimos eso? How many times do we look at another person or group of people ¿Cuántas veces nosotros vemos a una persona o un grupo de gente and we say it's not our y problem? decimos, no es mi problema? That's how we're going to close today. Y así es como vamos a cerrar en el día de hoy. Again, I believe it's God's providence that we're studying this book this week. Nuevamente se los digo, creo que fue la providencia de Dios el que estemos estudiando este pasaje en el día de hoy. On this day when we all come together. En este día en donde todos nos unimos como uno. And today I do not have a challenge for you. Y hoy no tengo un reto para ustedes, I have a warning. sino que les doy una advertencia. Because I believe that Obadiah's words apply to us. Porque yo creo que las palabras de Abdías se aplican a nosotros. Because I believe the whole Bible is inspired. Porque creo que toda la Biblia entera es inspirada. And here's the warning. Y he aquí la advertencia. Not only should we say, No deberíamos solamente decir, God, unless you lead us, we will not go. Dios, a menos que tú nos guíes, no iremos. We should also say, Sino que también deberíamos de decir, God, as you lead us, Dios, al tú guiarnos, help us not leave anyone behind. ayúdanos a no dejar a ninguno rezagado, Help us go together as your people. sino ayúdanos a avanzar juntos como tu pueblo. I believe that God has a calling on this church. Y yo creo que Dios tiene un llamado sobre esta iglesia. He has called us to be multi-generational, Nos ha llamado a ser multigeneracional, multiracial, multirracial and multiplying. y multiplicándose. Multi-generational, Multigeneracional, multiracial, multirracial multiplying y multiplicándose. disciples. O multiplicando discípulos.
But we will never do that Pero nunca haremos eso o lograremos eso if we try to go alone, si tratamos de hacerlo solos, if we leave others behind, si dejamos a otros atrás and if we have an "it's not my problem" mentality. y si tenemos una mentalidad de que no es mi problema. God is doing something beautiful, Dios está haciendo algo hermoso and it's happening here, y está ocurriendo aquí and it's happening all over the planet. y a través de todo el planeta. And my prayer is that we just join in with what He's Y doing. mi oración es que nos unamos a lo que Él está haciendo. Amen? Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for this holy and sacred moment. Padre, te doy gracias por este sagrado momento. You are truly in this place. Tú estás realmente aquí. And what your Spirit has been doing among us Y lo que tu Espíritu ha estado haciendo entre nosotros is amazing. es tremendo. And we praise you for it. Y te alabamos por ello. Father, I thank you for Pastor Mario. Padre, te doy gracias por el pastor Chris, Pray your blessings on him. por tu bendición sobre él. Father, I pray your blessings on this church. Y oro por tus bendiciones sobre esta casa, esta iglesia. This is your church. Esta es tu iglesia. And today we represent what it's going to be like in heaven. Y hoy representamos lo que será o cómo será en el cielo. And as I prayed earlier this morning, Y como oré más temprano esta mañana, I pray that this would not just be an event. oro que esto no sea tan solo un evento. I pray that these words we are saying and singing and praying Oro que estas palabras que estamos diciendo y cantando y orando would come from our heart and resonate in our soul, salgan de nuestro corazón y resuenen en nuestra alma, because we are your people. porque somos tu pueblo. Every one of us. Todos los que estamos aquí And we glorify you. y te glorificamos. Lord, we love you. Señor, te amamos We thank you for loving us. y te damos gracias por amarnos. We pray this in Jesus' good and powerful name. Y oramos esto en el nombre poderoso y bueno de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Amen.